Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA y a otro vídeo que yo creo que va a ser muy interesante. Hasta ahora, pues bueno, hemos repasado un poquito la historia de la liga, sus orígenes, y hoy quiero hablar de uno de los temas que a mí personalmente más me ha gustado pues investigar sobre ello, y es el tema del logo. El actual logo de la NBA es un icono ya no solo a nivel de la propia NBA, sino a nivel mundial, por todos reconocido. Y quería indagar un poco en cómo fue la historia de la creación de este logo. ¿Es verdad que Jerry West es el jugador? ¿Cómo fue toda la historia con él? ¿Qué pasó? Entonces creo que es un vídeo muy interesante que yo creo que os va a gustar bastante. Y nada más, sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Bueno, una semana más que seguimos subiendo un vídeo al canal. Y hoy, como os decía antes, creo que es uno de los temas más interesantes, también más polémicos, saber un poco cómo surgió la idea, cómo, si de verdad, como decía antes, está inspirado en el gran jugador de la NBA, en Jerry West, y también cuál es un poco la oscura historia detrás de su diseño. Todo esto nos remontamos a 1969, que bueno, la NBA pues, necesitaba un impulso a su imagen debido a la lucha deportiva que estaba teniendo a nivel también comercial, por aquel entonces con la recién nacida ABA, que era la liga que, como ya os comenté en otro vídeo, que bueno, os puedo dejar por aquí, donde hablábamos de los inicios de la NBA. Pues bueno, estaba bastante disputado, sobre todo en esos 9 años que estuvo la ABA presente. Parecía que al final, en ese momento, ambas se iban a disputar el monopolio como única y gran liga de baloncesto profesional en Estados Unidos, que finalmente, como ahora ya sabemos, pues la NBA fue la que ganó esta disputa. Pero bueno, la ABA la verdad que hizo cosas muy buenas, como por ejemplo eso, la introducción de la línea de triple, el concurso de mates, que también lo hablamos en el otro episodio. Es por esto que, bueno, por aquel entonces el comisionado de la NBA, que era Walter Kennedy, pues pensó que la NBA necesitaba un nuevo logo, algo un poco para diferenciarse de la otra liga, y también pues tener una imagen de marca, empezar a crear una imagen de marca de cara a convertirse en la única liga profesional y establecer su monopolio dentro de Estados Unidos. Kennedy quería un logo similar a la MLB, que era la liga de béisbol, y bueno, al final sus instrucciones fueron bastante claras. Quería algo muy parecido, pero bueno, cambiando al tema del baloncesto, pero con los mismos colores, un poco todo igual. Bueno, Kennedy estuvo asesorándose un montón de tiempo con distintos profesionales, y decidió contratar a un joven por aquel entonces diseñador neoyorquino llamado Alan Siegel. Siegel era por aquel entonces uno de los diseñadores con más proyección del panorama estadounidense, y a pesar de, como digo, su corta edad, ya era el objetivo de grandes firmas para trabajos como este, como rediseñar el logo de la liga por antonomasia en ese momento de baloncesto en Estados Unidos. Como digo, las instrucciones sobre Kennedy fueron bastante claras. La NBA, y en este caso Kennedy, el comisionado, quería un logo similar a la MLB, que tuviera colores americanos, con el blanco, el azul, el rojo, y que simbolizase también de una manera muy sencilla, sin entrar en grandes artificios ni grandes logos extraños, y clara también la manera, lo que representaba un poco el baloncesto para el país y también para su población. Querían que esta imagen representase a todo el pueblo estadounidense, y que esto también hiciese que se atrayese más esta liga y dejasen también de apostar también por la ABA. Siegel, que es verdad que desde pequeño había sido un gran fan del baloncesto
y también un asiduo al Madison Square Garden, se tomó este encargo, como ya podéis imaginar, con una gran ilusión y con muchas ganas también de agradar al comisionado y a la NBA. Al final era el trabajo de su vida, acababa de empezar su carrera profesional, pero bueno, como ya tenía esta gran proyección, pues bueno, tenía esta oportunidad ya desde el primer momento. Para su diseño, parece que Siegel contempló pues cientos de fotografías de jugadores de la liga, estuvo muchísimo tiempo intentando inspirarse, ver cómo podía hacer todo en algo sencillo. Los colores ya los tenía claros, pero le faltaba esta imagen que al final era lo más importante. Y pues bueno, tras descartar cientos, como decíamos, de imágenes de algunas de las principales estrellas de la liga, Siegel descubrió una que un poco por su sencillez le fascinaba. El autor de esta foto era Owen Roberts y, como digo, reflejaba esta sencillez y sobre todo la elegancia del juego mediante algo tan simple como un bote de pelota mientras el jugador, pues bueno, penetraba a canasta. ¿Quién era este jugador en el que finalmente Siegel se inspiró? Pues efectivamente, y como por casi todos es conocido, este jugador era Jerry West, que curiosamente era uno de los 3 jugadores favoritos del diseñador junto a Oscar Robertson y John Havlicek, y parece un poco que ya tenía un elemento sobre el que empezar a desarrollar. Sobre esta foto, como os la dejaré por aquí para que veáis que es muy parecida, pero sí que luego es verdad que le dio un poco una vuelta, puso al jugador un poco más erguido también para que el logo fuese todavía más sencillo, pero mostrando esta elegancia. Se sabe que Siegel dibujó docenas de modelos diferentes, estilizando, como digo, y perfilando la figura del jugador y también pues un poco adaptándolo a las exigencias del comisionado en cuanto a la sencillez, tipografía, colores que le había dado. Y una vez que el joven diseñador consideró que ya tenía el modelo final, pues se lo presentó a Kennedy. Tras una valoración inicial, tras presentárselo acompañado de varios de sus asistentes, el comisionado no tuvo ninguna duda y, según declaró, se enamoró desde el primer momento, un amor a primera vista de este logo que le había presentado el bueno de Siegel. Por fin la NBA tenía su logo y bueno, el cual se convertiría en uno de los más representativos a nivel mundial. Desde 1969 hasta 2017. En 2017 sufrió unas pequeñísimas modificaciones más en cuanto al tono de sus colores que otra cosa, pero bueno, podríamos decir que desde 1969 hasta hoy el logo ha seguido siendo el mismo. Por aquí os voy a dejar un poco la evolución de cómo fue. Tuvieron al principio uno en los primeros años, luego fue cambiando, hasta que en 1969, pues bueno, ya fue un logo muy reconocido y que hoy en día yo creo que todo el mundo conoce, te guste el baloncesto o no, al menos te suena. Pero bueno, aquí, la verdad que hasta aquí va un poquito la historia del logo, pero no ha hecho más que empezar, porque aquí empieza lo curioso. Hasta aquí, pues bueno, es una historia que está bien saber, pero pues falta un poco toda esta curiosidad, este elemento de curiosidad que a mí siempre me gusta meter dentro de los vídeos y por lo que yo creo que este vídeo también puede ser muy interesante. Y como digo, aquí solo acaba de empezar esta historia del logo. Siegel, que fue el diseñador, como comentaba antes, declaró que ni Kennedy, ni sus ayudantes, ni tan siquiera la prensa, a la hora de presentar el logo, le preguntó por el origen de su inspiración. Y si, bueno, como había sido el caso, se había inspirado en algún jugador para ello. Esto, pues bueno, le sorprendió en gran medida al diseñador, porque al final, pues bueno, fue una rueda de prensa donde presentaron el logo y nadie le hizo esta pregunta. Al final, pues bueno, es una pregunta típica que yo creo que viene en plan, oye, ¿en quién te has inspirado para diseñar este logo? Y nada, no hubo nadie que hiciera ninguna pregunta. Y Siegel sí que es verdad que declaró que no entendió muy bien el silencio y también pues la especie de misterio que se había generado un poco en torno al logo. Años después, Siegel coincidiría con David Stern, que bueno, era el nuevo comisionado de la liga, y le preguntaría por este asunto, confirmándole bueno, que él se había inspirado en Jerry West para su creación, y Stern, que le sorprendió muchísimo a Siegel y bueno, a mí también al leer sobre ello, negó que se supiera nada al respecto y alegó que pensaba que era simplemente un símbolo. En este momento, pues como es normal, pues Siegel confirmó las sospechas que tenía acerca de este misterio del logo de la NBA y que al no haberse confirmado nunca la identidad del jugador en el que se había inspirado, pues la NBA también se eximía un poco de cualquier responsabilidad
y reclamación también de derechos por parte del jugador, que era lo que Siegel había estado pensando desde un primer momento. No obstante, la historia del logo todavía no acaba aquí, y sobre todo de la relación de Siegel con West, todavía quedaban muchos capítulos. Y bueno, Siegel siempre cuenta que pudo hablar en un par de ocasiones con él, años después, y en ambas ocasiones Jerry West se mostró muy seco y arisco con él, lo que al final, pues bueno, sorprendió bastante al diseñador, ya que al final él no consideraba que había sido su culpa, no había copiado, simplemente se había inspirado en él, y era la liga la que al final no, la NBA, la que no había querido hacerle preguntas ni decirle nada. Entonces él consideraba, y bueno, yo también considero que no tenía ningún tipo de culpa. Y bueno, aunque algunas historias sí que es verdad que cuentan que Jerry West siempre estuvo encantado de ser el jugador representando el logo de la liga, tengo que deciros que nada más lejos de la realidad. De hecho, el exjugador siempre se ha mostrado muy molesto e incluso ha declarado que le gustaría que se cambiase. Me parece que no le hizo mucha gracia, sobre todo cómo lo tomó la NBA, no queriendo pagarle pues bueno, estos derechos, ocultándolo un poco de una manera un poco fea. Entonces para él no es ni mucho menos algo de lo que estar orgulloso. Al parecer, pues el propio Jerry West siempre ha estado muy molesto con la liga, como digo, por no haberla reconocido como la figura de su logo, y también por haber tratado de encubrir todo esto por si el posible reclamo de un pago por derechos de imagen. Pero bueno, él ha hablado que no le interesa tanto esos derechos de imagen, sino un poco que ese reconocimiento por parte de la liga. Y bueno, todo esto lo ha llegado a declarar hasta 50 años después, así que imaginaos si el bueno de Jerry West está molesto. De hecho, sí que han surgido algunas voces de la NBA que dicen que estaban pensando en cambiar el logo, e incluso gente, cuenta Siegel, llegó a mandarle bocetos de logo o fotos en las que inspirarse para que éste pudiese cambiar y hacer un nuevo logo para la NBA. No obstante, como es normal, pues bueno, el diseñador negó rotundamente que fuera a hacerlo o que la liga pensase en hacerlo. Es cierto que, bueno, a raíz de esto, en 2017, lo que os comentaba antes, la NBA modificó el logo, pero bueno, lo que comentaba antes, muy sutilmente, temas de tipografía, la saturación un poco de los colores, pero bueno, el logo sigue siendo el mismo de siempre y muy representativo. Y también es verdad, y ya para ir concluyendo este vídeo, que en 2020, y tras el desgraciado accidente que provocó lamentablemente el fallecimiento de todo un ídolo para mí y para toda una generación como es Kobe Bryant, esta idea pues bueno, salió un poco de nuevo a la palestra, proponiendo modificar el logo actual por el de la Mamba Negra. Pero bueno, fue una idea que fue descartada por la liga rápidamente, aunque sí que es verdad que hubo un montón sobre todo en redes sociales, de bocetos, logos también muy chulos, pero bueno, al final cambiar el logotipo de la NBA con el que lleva tantos años representándose, y que yo creo que es un logo tan reconocido a nivel mundial, pues es algo muy complicado, y aunque sea por un motivo tan bonito como el de Kobe Bryant, pues la NBA pues decidió que no era el momento de hacerlo. Y es lo que digo, es tremendo que es uno de los logos más representativos de toda la historia, de todos los deportes, ya no solo del baloncesto. Creo que es un logo reconocido a nivel internacional, y a mí me ha llamado o sea, bueno, he tenido esta curiosidad, sobre todo de todo este misterio que está detrás de él, que no se conoce por mucha gente y que yo creo que os puede interesar, y por eso también he decidido un poco pues traeros este vídeo para que bueno, vosotros también pues podáis saber sobre este tema. Y bueno, además también con toda esta historia se ha dejado, yo creo, como malo de la película a Alan Siegel, y ha provocado pues bueno, esta enemistad suya con West, cuando al final el culpable ha sido la propia liga, la propia NBA, que ha querido encubrir todo esto. Siegel, ya sabemos que era uno de sus ídolos, y al final, pues bueno, han pagado justos por pecadores, porque al final él solo había diseñado uno de los logos más famosos de toda la historia. Y bueno, ya para concluir el vídeo, sí que me gustaría leeros en comentarios vuestra opinión, si creéis que la NBA modificará su logo en los próximos años, si sois vosotros, la NBA, los encargados de decir esto, lo haríais o no, de hacerlo, qué logo pondríais. Me interesa mucho saber un poquito todo esto. Por aquí os voy a dejar también unos logos que se han propuesto, sobre todo del caso de Kobe Bryant. Y bueno, nada más en el vídeo de hoy. Yo creo que ha resultado muy interesante, sobre todo saber un poco todo este misterio que se escondía detrás del logo.
Y sí, lo último, antes ya de acabar, os pido que os suscribáis al canal. Estamos creciendo bastante en las últimas semanas. Estoy muy contento con esta nueva sección, aparte del podcast de las entrevistas que también estoy subiendo semanalmente. Pero bueno, quisiera saber vuestra opinión, que os suscribáis si podéis, que no se tarda nada, si queréis activar la campanita para que os avise todas las semanas. Y por hoy nada más, otra semana más, otro cachito de historia y nos vemos la semana que viene en el canal, como siempre, de Cancha NBA.